¿Qué tal? El día de hoy les vamos a presentar un video en el cual nosotros tomamos una propuesta de educación a médicos no especialistas, sobre todo en un protocolo estandarizado de atención clínica a pacientes adultos con COVID-19, pacientes que requieren hospitalización y son catalogados con una enfermedad severa o crítica. Este programa de estudio es una propuesta del Departamento de Medicina Interna y Cuidados Críticos del Hospital General de Especialidades, Dr. Javier Buenfil Osorio. Yo soy el doctor Juan Pablo Coller Heredia, soy médico internista y soy el profesor titular de la carrera de Medicina Interna del hospital, así como el coordinador de Medicina Interna y Cuidados Críticos de este hospital. Vamos a hablar un poco sobre algunas generalidades, haciendo una introducción sobre aquel germen que en este caso nos toca estudiar. Específicamente, este pertenece a un grupo de gérmenes llamados coronavirus. Estamos hablando que la enfermedad de COVID-19 es nueva, sin embargo, el germen que lo produce pertenece a la familia de los coronavirus y esta comprende una larga familia de virus que son comunes en los humanos, así como en algunos animales. Por ejemplo, los camellos, gatos, murciélagos, algunos otros tipos de felinos, algunos reptiles, inclusive algunos animales de convivencia común con el hombre. Puede haber portadores, no solamente en felinos, sino también en algunos otros animales que tienen contacto con animales salvajes en los cuales se puede haber transmisión. Conocemos 7 cepas diferentes, desde los alfa coronavirus, los beta coronavirus, pero los más importantes son 3, sobre todo en los cuales hemos tenido convivencias en los últimos aproximadamente 20-25 años y que han puesto en aprietos a los seres humanos debido a que son originarios de grandes pandemias. El primero es el SARS-CoV, es decir, la denominación de SARS es en relación a las manifestaciones y se le cataloga como el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. El SARS-CoV de tipo 1 o conocido como el SARS-CoV puso en aprietos a China más o menos a principios de los años 2000 cuando se empezó a desarrollar una pandemia que estuvo a punto de salirse de control. En la segunda ocasión, para el año 2012 tenemos al MERS-CoV, que está asociado al síndrome de insuficiencia respiratoria del Medio Oriente. Y pues obviamente también podemos decir que tuvimos un repunte, sobre todo importante de casos que estaban caracterizados, al igual que el SARS, por el desarrollo de una enfermedad respiratoria bastante severa. Es decir, estos dos virus tienen unas características de transmisibilidad alta y también de letalidad alta en relación con otras patologías como lo son influenza o incluso el que nos atañe hoy, que es el SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad COVID-19, que empezamos a conocerlo hace más o menos como 3 o 4 meses. Estábamos hablando de que nosotros estamos acostumbrados a convivir entre humanos y nuestros propios gérmenes, pero de vez en vez nosotros tenemos contacto con animales salvajes o a lo mejor no tan salvajes, que vienen de áreas en las cuales se desarrolla de manera natural la transmisión de estos gérmenes como vectores, pero nosotros tendemos a interactuar en esas áreas. El crecimiento urbano cada vez es más exponencial y por supuesto que invadimos áreas en las cuales nosotros no estamos acostumbrados o por lo menos no estamos, por así decirlo, habituados a llevar actividades y tendemos a enfermarnos sobre algunos gérmenes que son comunes en esos animales, pero no en nosotros. Mutan y podemos tener la capacidad de transmisibilidad o de contagio entre nosotros mismos. El ejemplo más común son los coronavirus que pueden existir en murciélagos, en felinos, en algunos reptiles. En este caso se cree que no sea tanto la transmisibilidad a través del murciélago, sino a través de un animal que se llama el pangolín, que es el causante o que puede ser el causante de los primeros casos en esta enfermedad. Estamos hablando que estos coronavirus se pueden esparcir y es hasta que nosotros tenemos contacto, no necesariamente al comer el animal, bueno, puede ser esto, si no lo comemos crudo,
pero sobre todo en la preparación de los alimentos con esos animales, las manipulaciones de las secreciones, de la sangre, lo que nos podía llevar a contagiarnos. Es decir, estamos expuestos hasta que uno de ellos es compatible con la vida humana y empezamos nosotros a adquirirlo y poder ser transmisibles. El caso cero, es decir, la primera persona que adquiere la enfermedad pudiera no ser incluso tener manifestaciones clínicas, pero sí pudiera contagiarlo a otras personas y estas a su vez a otras personas hasta que se establece una enfermedad epidémica. Este es el coronavirus, el cual tenemos una foto de microbiología y pues en este caso lo denominábamos como el SARS coronavirus tipo 2, que es el causante del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda tipo coronavirus 2. Antes se conocía como el 2019 nCoV. Eh, en este caso tenemos conocimiento que desde finales del año pasado, es decir, muy cercano a diciembre y principios de diciembre, empieza a haber una gran cantidad de casos de enfermedad respiratoria aguda que va haciendo de diferentes manifestaciones, pero que tienen en común el desarrollo de neumonía, de una neumonía muy atípica. Esto empieza a incrementar sobre todo en una región en China establecida como la provincia o llamada provincia de Hubei, y sobre todo en particular en los hospitales de una ciudad llamada Wuhan. Un médico, de hecho ni siquiera un médico clínico, un médico oftalmólogo se da cuenta de que sus compañeros empiezan a tener reportes de enfermedades respiratorias agudas que van desde leves a severas y que desarrollan neumonías con unas características importantes, un desarrollo bastante rápido y la agresividad de la misma. Y esto se está diseminando rápidamente. Él hace el reporte y empiezan a ver los primeros casos o por lo menos las primeras manifestaciones en la cual los médicos empiezan a hablar sobre esto. Pero lo más importante es sobre la rapidez de diseminación. Cabe señalar que desafortunadamente los primeros brotes se dan cercanos a las fiestas occidentales, es decir, a fin de año, en la cual muchas personas que vivían ahí en esa provincia, que son extranjeros, empiezan a regresar a sus hogares en otras partes del mundo, pero también a principios de año, en la cual la misma región tiene sus festividades por el Año Nuevo Chino y estos empiezan a viajar a través del país principalmente. Esto hace que la enfermedad se disemine muy rápidamente, no solamente en China, sino en otras partes del mundo. Tanto así va incrementándose que se cataloga como una enfermedad nueva a partir de febrero, denominándosele ya como el COVID-19, y en el mes de marzo fue declarado incluso como una pandemia. En este caso, estos datos van en relación a que nosotros tenemos que investigar o tenemos que saber no solamente el entendimiento de cómo se transmite la enfermedad o cómo se surgió, sino porque todo el mundo empieza a hacer, vaya, la parte científica, aquellos que están en China empiezan a hacer investigaciones en retrospectiva para tratar de hallar al paciente cero, sobre todo para poder encontrar a los primeros casos en los cuales pudiera ser susceptible encontrar algunos rastros que nos ayuden a generar una vacuna. En este caso, se realizan las investigaciones y todo se asocia a que el brote fue en un mercado de mariscos de Wuhan. Estamos viendo que a finales del mes de enero tenemos noticias incluso que este mercado es cerrado por la gran cantidad de los casos que llegan asociados, ya sea en su tránsito o su estancia en este mercado. La enfermedad fue progresando rápidamente y pues ya no solamente se establece que las personas que estuvieron en Wuhan, sino que la transmisión de persona a persona es el modo primario de transmisión. Es muy similar a lo que ocurre los primeros casos, por ejemplo, aquí en México, estábamos nosotros pendientes de que tuvieran el antecedente de haber viajado o venir de China o de algún país en el cual se transmite, pero ahorita ya la transmisión comunitaria está establecida, es decir, cualquier persona que llega ahorita a tu consultorio con una enfermedad respiratoria no necesariamente tiene que haber estado en contacto con alguien que haya viajado, sino que se sospecha que haya sido transmitido por otra persona. Eh, Tenemos que entender que la transmisión se da de persona a persona de manera eficiente porque va a depender sobre todo de la estancia o la permanencia del virus en las secreciones respiratorias. Es decir, como un virus de la gripe, pero pues obviamente con una virulencia mayor,
Estamos hablando que una persona puede tener las manifestaciones o no y llevar ese virus en sus secreciones y por supuesto que transmitirlas al toser, al estornudar o hablar. Nosotros generamos microgotas o gotículas al momento de hablar, inclusive. Podemos estar hablando, gritando, dependiendo del movimiento y el impulso de la boca en la fonación. Podemos hacer micropartículas que pueden extenderse a 2 metros, 3 metros. Un estornudo, por ejemplo, puede ir hasta 6 metros. Y las partículas se pueden distribuir en toda una habitación, sobre todo si esta está cerrada y no tiene una ventilación adecuada. Nosotros, en base a este conocimiento es que se hace la prevención primaria, es decir, el hecho de mantener tu sana distancia, por lo menos 2 metros cuando estás de frente a la persona. También influye en el hecho de considerar a una persona como contacto, es decir, si yo estuve cara a cara frente a una persona por más de 15 minutos y en un espacio menor a 2 metros, se puede considerar que yo pudiera ser portador de la enfermedad. Estamos hablando de que en base a esto, pues es que se lleva a cabo las medidas y recomendaciones en relación a la transmisión. El peso de este virus pudiera generar el hecho de que al estornudar, al toser, pues no vaya más allá de 2 metros. Sin embargo, bajo algunas condiciones adecuadas de temperatura o de humedad, por ejemplo, en ambientes muy bochornosos, pudiera haber una suspensión de estas partículas en el aire. No necesariamente puede ser de que no se mantengan ahí, pero sobre todo puede estar presente en las superficies, ¿no? Se cree que una persona puede ser más infectocontagiosa mientras más sintomático esté, es decir, un paciente que está en una condición asintomática puede transmitirlo, pero un paciente que está en una condición muy grave es una persona que tiene una carga viral mayor y que por lo tanto puede contagiar a más personas o de una manera más eficiente. Los mecanismos en este caso, entendiendo esto, pues vemos que esos mecanismos de transmisión pueden ser a través de lo que son los fomites. Las recomendaciones, por ejemplo, en los hospitales en los cuales nosotros laboramos es que nosotros no tengamos, por ejemplo, algunas situaciones en las cuales podamos ser portadores y no darnos cuenta y tocarlo y con ello llevar las manos a los ojos, a la boca, a la nariz y por lo tanto contagiarnos. Es decir, algunas superficies que nosotros portamos, no solamente la ropa, sino los teléfonos celulares, los tablets, las corbatas, los colguijes de las muñecas, los anillos, el reloj y esas cosas pudieran ser. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede estar en un tiempo suficiente en algunas superficies o en unos materiales y vivir no solamente por horas, sino por días. Estamos hablando que en un cuarto cerrado donde las condiciones de temperatura y de pobre ventilación pueden permanecer hasta 3 horas en una condición de aerosol. En lo que es el papel y lo que es el cartón puede ser de 4, 5, 6 horas o inclusive hasta por 24 horas. Y vemos que en algunas superficies como el acero inoxidable, la cual están construidos los materiales, por ejemplo, del hospital, las mesas de mayo, las tarjas, esto puede estar hasta por 2 o 3 días, así como el plástico o lo que es el acrílico, ¿no? También a través de lo que son las secreciones, por ejemplo, al tragar unas secreciones, el tracto digestivo, pues esto no logra eliminar por completo a los virus y este se puede transmitir a través del ciclo ano-mano-boca por las heces, por ejemplo. Entonces, si no nos lavamos adecuadamente las manos antes de tocar cada cosa, después de tocar cada cosa, después de ir al baño, etcétera, etcétera, podemos transmitir o podemos contagiarnos de la enfermedad. Estamos hablando de que si nosotros tocamos los picaportes, los pasamanos, los tubos en los cuales nos sujetamos en el transporte público, teléfonos celulares que están asentados, las mesas, etcétera, y no llevamos a la adecuada higiene de manos, es decir, no nos lavamos las manos adecuadamente según el protocolo de higiene de manos establecido, pues es muy probable que nosotros podamos contagiarnos, sobre todo al tocarnos la cara, los ojos, la nariz o la boca. ¿Sí? También se ha visto que hay transmisión materno-fetal, pues esto lo hemos observado, sobre todo en algunos casos aislados, por lo menos hay documentación de 3 de ellos, uno en China, uno en Francia, me parece que el otro en Inglaterra, en la cual madres infectadas dan a luz y sus niños son portadores de la enfermedad. Epidemiológicamente, pues hemos visto, hemos establecido y todos conocemos estas curvas, ¿no?
en las cuales empieza la enfermedad de manera progresiva porque exponencialmente empezamos nosotros a tener transmisión, pero esto se va dando de manera numérica importante a través de una replicación geométrica, es decir, yo contagio a dos personas y estas a su vez y a su vez, a su vez, hasta que se establece esta curva, ¿sí? Que es la que pone en aprietos a los sistemas de salud, porque pues estamos hablando que a lo mejor son 10 personas que estas van a contagiar a otras 200 y así a su vez hasta que se acumulan los cientos de casos en el sistema. Estamos hablando que para finales de marzo, que es cuando estamos haciendo este video, había aparentemente 500,000 de casos, de las cuales estamos hablando que un 5% aproximadamente representaban las muertes, 24,087. Muchos de estos en Europa, principalmente en España e Italia. Estamos hablando que en Italia llega un momento en el cual se encontraban hasta 800 muertes por día, sobre todo de pacientes en riesgo. Son países en los cuales la gente vive más tiempo, pero pues por supuesto le da tiempo de desarrollar más comorbilidades. Son gentes muy ancianas. Estamos hablando que nosotros en México no cantamos más las rancheras. ¿Por qué? Porque también la gente cada vez es más vieja, pero sobre todo con muchas comorbilidades, sobre todo la asociación que tenemos de las enfermedades del corazón con la obesidad. Y estamos hablando que por lo menos en México el 70% de la población adulta es obesa. Entonces, tenemos que mantener nuestras expectativas, eh, pues, relación a la enfermedad de que vamos a tener un gran repunte de casos y muchos de ellos van a ser complicados por las características de nuestra población, pero sobre todo por no mantener esas medidas de prevención, de mantenernos en casa o de no lavarnos las manos adecuadamente o de estar conviviendo con personas de manera común. Esta enfermedad va a tener una nueva forma de ver la vida. Es decir, vamos a tener que ser más cautos, vamos a tener que cuidarnos más, vamos a tener que mantener protocolos nuevos para incluso saludar a la gente o comunicarnos o tener contacto con ellos a partir de este punto. En relación al segundo punto, que es la etiopatogenia, pues vamos a hablar un poquito del virus, no vamos a ahondar tanto en microbiología, pues lo único que tenemos que saber es que es transmisible, pero sobre todo que las manifestaciones van en relación a cómo este se transmite y cómo este se replica en el cuerpo. Estamos hablando que aquí tenemos una figura de un corte, por así decirlo, axial de un coronavirus en la cual tiene ciertas estructuras y pues su estructura de protección, que es la membrana glicoproteína, el material de RNA, que es el que hace que este se vaya replicando. Acuérdense que los virus son ADN o ARN, ¿sí? Y va a depender de esta situación, cómo se incluyen las células para su replicación de manera eficiente. En este caso, este tiene una estructura que es la estructura en espiga y esta tiene cierta afinidad por los receptores de angiotensina 2, los convertidores de angiotensina 2. Y vemos que este específicamente está en el neumocito y por lo tanto tiene un tropismo sobre el sistema respiratorio. Se ha establecido que ese tropismo en el sistema respiratorio no solamente es exclusivo para las células que están en el parénquima pulmonar, sino también en el tracto respiratorio superior o inclusive tiene un neurotropismo sobre lo que son las células que van desde el bulbo raquídeo e inervan inclusive todo lo que es el tracto respiratorio. El virus tiene la capacidad de adaptarse a través de estas proteínas en espiga, se activan a través de lo que son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 y por lo tanto a través de esto hacen el mecanismo en el cual hacen lo que es la entrada, ¿sí? O la internalización del virus dentro de las células donde se lleva a cabo su replicación. Ahí inyectan el ARN y tienen la replicación y es así como se van reproduciendo. En este caso, pues las manifestaciones van a depender pues de qué tan eficiente sea la transmisibilidad. Sin embargo, la severidad de la enfermedad va a depender de cómo esta replicación va a activar el sistema inflamatorio, un sistema inflamatorio inespecífico pero muy eficiente. Estamos hablando de algo que ahora se denomina, no es nuevo,
pero se denomina como la tormenta de citocinas. Es algo que se ha estudiado sobre todo en los virus y puede ocurrir en 3.7 a 4.3% de todas las enfermedades severas correspondientes a infección, lo que se conoce como sepsis. Esto es lo que va a desarrollar el síndrome de vísceras respiratoria agudo en los pacientes con COVID-19 y es lo que los lleva a la muerte. Se conoce como linfohistiocytosis hemofagocítica, secundaria, y por lo común nosotros nada más decimos, bueno, pues tiene sepsis. En este caso, no todas las sepsis lo desarrollan y está caracterizado sobre todo por una respuesta hiperinflamatoria, que es la que va a desencadenar algunas alteraciones, sobre todo la falla orgánica. Estamos hablando que hay alteraciones del clotting, que va en relación al consumo de sustancias que llevan a microtrombosis, del choque o las alteraciones hemodinámicas, del daño pulmonar, de la muerte celular, no solamente la apoptosis, sino una muerte celular temprana, inmunoparálisis, es decir, se consumen muchas condiciones de inmunidad y por lo tanto bajan aún más las defensas e incluso la falla renal mediada por inflamación. Todo esto puede conllevar al paciente a la muerte. Aquí tenemos un esquema bastante bonito en el cual vemos la relación de la aparición, sobre todo del estímulo, que es la entrada del virus, la lisis de las células y la activación por así decirlo, de lo que son los macrófagos y la interacción entre lo que son las interleucinas, que podemos describir que no solamente son la 1, la 3, la 6, sino son varias, incluso algunas que no han sido estudiadas y que obviamente esta interacción y esta liberación va a ir llevando hacia lo que es la aparición de los síntomas, sobre todo los datos cardinales que son la fiebre refractaria, la disminución de algunas células, hay linfocitosis como parte del proceso en la identificación, pero pues al principio puede haber elevación y por supuesto que después una linfopenia y el desarrollo de la enfermedad respiratoria o el síndrome de distel respiratorio agudo hasta en el 50% de los casos. Conforme esto va ocurriendo, pues vamos viendo grados ascendentes. El grado 1, la fiebre, los síndromes constitucionales. En el grado 2, lo que es la aparición de la hipotensión, que requiere hasta cierto punto de manejo de líquidos. En el grado 3, esta hipotensión se establece y empieza la situación de gravedad, es decir, que requiere ya de fármacos para mantener la presión arterial. Empieza a haber edema de los pulmones y por lo tanto requerimientos de oxígeno y ya hacia el grado 4, incluso el paciente puede requerir ventilación mecánica y establecerse como una falla respiratoria franca. Eh, en este caso, pues esas manifestaciones clínicas pudieran no advertirse al principio y esto es lo que conlleva que las personas puedan transmitir la misma enfermedad, es decir, a través de las condiciones. Y esto va a depender del periodo de incubación. El periodo de incubación en esta enfermedad se va a comprender de 2 hasta 14 días después de la exposición, con una media de 5 días, que es cuando pueden empezar a aparecer los síntomas. Pueden ser tan tempranos como 48 horas o pueden ser tan tardíos como 9 días o una media de 5 días. Estamos hablando que esto también va a depender y esto lo que va a originar es que una persona que tiene pocos síntomas pudiera estar transmitiendo la enfermedad. Para esto estamos hablando de lo que se conoce como el número RO, pero verdaderamente el nombre no es RO, sino es R0. Eh, el R0 es el número estimado de cuántas personas puedo yo infectar o contagiar a partir de una enfermedad. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la gripe, puede ser 1.3 personas por cada uno que tengamos, dependiendo del tiempo que yo puedo ser transmisible y portador de la enfermedad y yo puedo transmitir porque no me doy cuenta de ello. Estamos hablando de hasta 4 días, pero por ejemplo, en el tiempo de incubación del COVID, que puede ser hasta por 14 días, en la cual se pueden aparecer los síntomas al quinto o al noveno día, pues van a transmitir más la enfermedad, por ejemplo, de 2 a 2.5 personas por cada uno de las personas que son portadores. Entonces, esto es muy importante para entender que a pesar de que no tengo manifestaciones clínicas, si yo vengo de un lugar, si yo he estado expuesto, pues tengo que mantener y conservar mi distancia por lo menos 14 días o esa cuarentena, ¿sí?
para poder determinar que las personas han salido de ese periodo de contagiosidad y por lo tanto tenemos menos riesgo. Las manifestaciones clínicas de los pacientes van a depender, pues obviamente, de cómo se va a desarrollar la enfermedad en ellos y de eso depende el espectro de severidad. Es decir, pacientes que son más comprometidos son pacientes que están en una condición de salud no muy buena o por lo menos vulnerable, es decir, pacientes mayores que tienen múltiples comorbilidades, diabetes, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, etcétera. Vamos a ver que se establece a través de un estudio, de un reporte de la CDC en China, que incluye aproximadamente 44.500 casos. Se estimó que se puede dividir la enfermedad en esa situación del 80-15-5, es decir, 80 a 81% presentan una enfermedad leve, del 14 al 15% pueden tener una enfermedad severa, que puede incluso ya tener manifestaciones de disminución de lo que es el aprovechamiento del oxígeno, y el 5% una enfermedad crítica que puede llevar al paciente a la muerte. Estamos hablando que del 2.3 al 5% de esas personas que desarrollan la enfermedad se pueden morir. La edad más afectada, desde los 30 años, puede manifestarse. Hay casos desde los 16 años. Vaya, menores de 2 años y mayores de 60 años son los grupos más vulnerables. Sin embargo, el grosso está a partir de los 30 años en adelante. Estamos hablando que la CDC, que establece que, por lo menos en Estados Unidos e Italia, 8 de cada 10 muertes corresponden a una persona anciana. Otros grupos vulnerables son los que consumen inmunomoduladores o los pacientes con cáncer o, por ejemplo, incluso las personas que tienen comorbilidades como la obesidad, la hipertensión, cardiopatías isquémicas, enfermedades renal crónica, hepatopatías, etc. Esto nos lleva a que tenemos que identificar obviamente la enfermedad. Las manifestaciones clínicas pueden ser variables, pero pues hay un grosso de manifestaciones que son comunes en ellos. Se ha estudiado, por ejemplo, grupos de pacientes y uno de los más grandes fue uno que se realizó en China al principio con 1.099 pacientes en los cuales se establece que la mayor parte de ellos presenta una fiebre que es de difícil control hasta en el 88% de los pacientes, casi 9 de cada 10. Fatiga en un 38%, tos seca en el 67%, que es lo más común, no existen muy pocos casos de una tos productiva y esto a lo mejor se presenta en la manifestación de producción de secreciones en enfermedades avanzadas. Mialgias en el 14.9 y disnea en el 18.7, es decir, 1 de cada 5 personas puede presentar dificultad para respirar. La neumonía parece ser la manifestación de complicación más común, ¿sí? Y en ese grupo de pacientes, la dificultad respiratoria se puede desarrollar a los 5 días desde que inicia el cuadro y desarrollar lo que estábamos hablando de un síndrome de dificultad respiratoria progresiva hasta en un 3.4%. Otros síntomas comunes son el dolor de cabeza, el dolor de garganta, la rinorrea, que es de lo menos común, pero aquí tenemos uno. No sé si recuerden que les hablaba yo del tropismo, del neurotropismo, que va desde el bulbo hacia el sistema respiratorio que inerva, el sistema nervioso que inerva la respiración y por lo cuanto puede haber una pequeña asociación entre las manifestaciones de anosmia tempranas con el desarrollo de la enfermedad. Es decir, que este pudiera tomarse como un dato importante. Si una persona llega con fiebre, con dolor de garganta y anosmia, en este panorama epidemiológico, tenemos que buscar intencionadamente que no se trate de COVID-19. Cerca del 13% va a desarrollar la enfermedad severa. Estamos hablando del 3 hasta el 16%, que puede caracterizarse por aparición de disnea, frecuencia respiratoria mayor de 30, una saturación por debajo del 93%, y lo que es el cociente entre el aporte de oxígeno y lo que es la distribución del oxígeno. Estamos hablando de un cociente que nosotros llamábamos de antes el índice de Kirby, que por lo común lo normal es de 300 para arriba. En este caso, menor de ello, tenemos que empezar a pensar que esté desarrollando una enfermedad severa. Y pues el espectro de los pacientes que nosotros consideramos como críticos son aquellos que desarrollan ya sea falla orgánica múltiple, choque o sepsis. En este caso, por este video es lo que nos corresponde. Ya iremos revisando
otras características, sobre todo en relación al diagnóstico, el manejo y las recomendaciones. Gracias.